Les presentamos el proyecto de extensión académica y vinculación con el medio del segundo semestre del año 2020, titulado Diálogos Universitarios sobre Equidad de Género y Diversidad, Desafíos de Género para el Chile del 2021. En este tercer diálogo, titulado La Justicia Nacional frente a la Violencia de Género, participa como comentarista Jimena Gosé Marchetti, abogada y doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora y profesora asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, subdirectora de Equidad de Género y Diversidad de la misma casa de estudios. La acompaña como invitada Bárbara Sepúlveda Hales, abogada magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile y magíster en Género de la London School of Economics and Political Science. Autora del libro Género y Derecho Público, es profesora de las cátedras de Derecho Constitucional, Teoría Política y Teoría Feminista del Derecho en la Universidad Alberto Hurtado y profesora invitada en diversos cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cofundadora y directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM. También la acompaña como invitada Carola Rivas Vargas, abogada magíster en Derecho Privado de la Universidad de Concepción y máster en Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá de Henares, ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción y presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, MACHI. Hola a quienes nos están viendo en este nuevo diálogo sobre equidad de género y diversidad desde la Universidad de Concepción y su Dirección de Equidad de Género y Diversidad. En esta ocasión estamos con dos grandes invitadas que nos van a acompañar para hablar de un tema sin duda presente y que está ya poniendo grandes desafíos para nuestro país en temas de género de cara al 2021 y por supuesto profundizados en lo que ha sido este año 2020 con toda la situación que hemos vivido a propósito de la pandemia y bueno, un contexto social que ha puesto a la justicia y al género, es decir, los desafíos del género al sistema de justicia como tema de la agenda pública. Nos acompaña entonces en primer lugar Carola Rivas, quien es ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, abogada y una reconocida experta también en temáticas de género. Ella además es presidente de la Asociación de Magistradas Chilenas. Magistrada Rivas, un gusto tenerla acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Me alegra mucho participar en estos diálogos que son tan interesantes y nos ayudan a acercar temas tan importantes como el que tú mencionaste, de violencia de género. Súper. Y también nos acompaña otra invitada también de lujo, Bárbara Sepúlveda, quien es abogada académica en la Universidad Alberto Hurtado, es también la directora ejecutiva de ABOFEM, y además autora del libro Género y Derecho Público, que sin duda ha sido una gran contribución en el ámbito académico en nuestro país durante este año. Así que bienvenida, Bárbara, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Jimena. Bien, bueno, nuestro tema es entonces la justicia, la violencia de género y cuáles son los desafíos que vemos hacia el 2021. Y para partir esta conversación, ya sabemos que este es el formato de nuestros diálogos, quisiéramos poner un poco en contexto, porque podríamos decir que desde el 2015 en adelante, el mundo y nuestro país vive un contexto distinto, un marco distinto a los temas de género. Más allá de entrar a si tenemos una nueva ola feminista o no, claramente los movimientos que a nivel mundial hemos visto han tenido una proyección muy evidente, muy concreta y con un efecto bastante real en Chile, partiendo por el movimiento universitario en el año 2018, que es, entre otros, el contexto en cual comienza a funcionar la Dirección de Equidad de Género y Diversidad. Pero de ahí en adelante sabemos que hay un contexto marcado por la pervivencia de situaciones de violencia de género, podríamos decir la falta de eficacia de las políticas públicas, de las normativas, y eso se refleja en un aumento de las tasas, por ejemplo, de femicidio y por supuesto de la judicialización de causas de distinto nivel, tanto en sede de familia como también en sede de los tribunales penales, que han puesto también a la ciudadanía en alerta y de alguna manera podríamos decir dando una mirada o haciendo un escrutinio mayor a lo que es el sistema de justicia. Y en ese sentido, entonces, la primera pregunta para abrir esta conversación
sería cada una, ¿qué desafíos creen ustedes que hoy, en este punto de inflexión en que estamos, en los temas de violencia de género, a qué desafíos nos enfrentamos para el 2021? ¿Qué debería ser asumido por el sistema de justicia? Y es una pregunta abierta, de manera que podemos mirarla desde diferentes perspectivas. Ya incluso les invitaría también a pensarlo desde los desafíos que tenemos a partir de la aprobación de una nueva constitución para Chile, ya que sin duda debe quedar, o creemos, un gran sector del país que tiene que incluir una mirada de género en muchos temas, y uno es la justicia. Así que, Carola, si quisiera comenzar. Bueno, creo que el desafío más importante para el Poder Judicial y que hemos venido asumiendo, pero lamentablemente hay algunos últimos fallos que nos han frustrado. El desafío es incorporar la perspectiva de género realmente como una metodología de argumentación, de acercamiento a los hechos y de decisión con una mirada en los derechos humanos, especialmente los de la mujer. Vimos que hace 5 años atrás esta materia era bastante controvertida dentro del sistema judicial. Muchos operadores se referían a ella como una cuestión solamente de feministas y que incluso se atrevían a decir que vulneraban los derechos de imparcialidad o de independencia de los jueces al eventualmente obligarlos a tener una determinada postura que según ellos era una postura que favorecía a las mujeres, lo que era totalmente errado y que bien yo creo que se pudo internalizar a través del establecimiento de una oficina de género en la Corte Suprema. Si no hubiera existido esta Secretaría de Género en la Corte Suprema, si no se hubiera dictado una política de género y no discriminación, hoy día seguiríamos haciendo aguas en relación a las injusticias y discriminaciones que se producían en determinados fallos frente a la aplicación de la norma sin advertir sus resultados discriminatorios y manteniendo conceptos de igualdad formal que en lugar de otorgar efectivamente una real protección para la no discriminación, no hacían más que discriminar. Creo que por ejemplo, cuando nosotros como juezas creamos la Asociación de Magistradas Chilena, no tuvimos efectivamente este recibimiento en cuanto postulábamos visibilizar la violencia de género, visibilizar y actuar en contra desde nuestros puestos de trabajo. Y la verdad que si esto no se hubiera institucionalizado, yo creo que el camino recorrido hubiera sido peor. Ahora, lo cierto, y terminando tu pregunta, que el desafío, por cierto, después de ver hoy día palmariamente que no hay aún una real internalización de lo que significa incorporar perspectiva de género en las decisiones judiciales, no va a ser sino perpetuar la discriminación que sufren las mujeres, y qué difícil decirlo desde el lugar en que estoy, porque son nuestras mujeres usuarias que recurren a los tribunales y que pueden incluso ser discriminadas por este poder del Estado si no adhiere a los conceptos válidos sobre los derechos humanos que las mujeres tenemos y que los tribunales no debemos sino defender. Sí, muchas gracias. Y antes de comenzar un poco para complementarte, Bárbara, la misma pregunta, pero pensando a propósito de lo que decía Carola, que es algo muy relevante. Sabemos que el Poder Judicial adopta en el año 2015 un acuerdo para incorporar la perspectiva de género con acciones de corto, mediano y largo plazo, y que además hay una política institucional aprobada en febrero del 2018. Entonces, desde esa perspectiva, la misma pregunta: ¿qué desafíos parece tener el Poder Judicial cuando vemos una ciudadanía que al parecer no se siente totalmente conforme con que realmente este compromiso formal, que creo que hay que destacar, reconocer, y como lo decía la ministra, hay un trabajo que ha hecho la Secretaría General de Igualdad de Género y No Discriminación que debe ser reconocido, pero al parecer todavía tenemos entonces esta ciudadanía que nos reclama? Entonces, desde tu visión, también desde sociedad civil, Bárbara, complementando la pregunta. Yo creo que en el sistema judicial completo tenemos muchos desafíos.
Quizás en el ámbito del Poder Judicial mismo, uno de los grandes desafíos ha sido la incorporación de una perspectiva de género en la formación de jueces, juezas, pero también de todos los funcionarios del Poder Judicial. Bien, la ministra señalaba la relevancia que ha tenido una política de género dentro del Poder Judicial y yo estoy de acuerdo. Creo que varias cosas se han logrado que no habrían sido posibles si es que esa política no existiera. Sin embargo, el problema de las políticas y de los protocolos, que es algo que no solo le pasa al Poder Judicial, sino que a toda la institucionalidad, creo yo, del Estado, es que precisamente recaen mucho en la voluntad de quienes deben aplicarla. Y eso es tremendamente problemático cuando hay personas que no han sido formadas en materias de género y que esto les parece totalmente extraño, o tomando las palabras también de la ministra, que esto les parece incluso hasta injusto, desigual, sesgado, cuando es todo lo contrario. Yo creo que aquí tenemos un grave problema porque va a haber siempre una resistencia de parte de quienes no comprenden en su cabalidad el fenómeno de la violencia de género, el fenómeno de la discriminación, de la desigualdad, y por lo tanto no podríamos seguir avanzando en este ritmo, ¿cierto? Tan lento, tan dependiente de que quienes deben aplicar las políticas tengan conciencia y estén comprometidas con un cambio y una transformación real. Yo creo que ahí tenemos una primera piedra de tope y que vale la pena revisarlo, porque precisamente como tú señalabas a propósito del cambio constitucional, quizás hoy día debemos discutir cómo podemos hacer que efectivamente se cumplan estos objetivos mediante mecanismos que le otorguen al Estado mandatos específicos en esta materia y no simplemente sean cuestiones que estén sujetas a la voluntad de quienes deben aplicarlo. Yo creo que pasa lo mismo con el ámbito del acoso sexual, por ejemplo, en el Estado, cuando todas las instituciones públicas hoy día tienen protocolos de actuación, pero tienen protocolos de actuación que luego van a aplicar sumarios administrativos, sumarios que son tremendamente obsoletos para, incluso en una lógica donde el Estado es persecutor de ciertas conductas, oscuro, unidireccional, es casi replicar la lógica del derecho penal antiguo. Entonces, a mí me parece que nuevamente ponemos todo el peso en eso, en la voluntad, en los protocolos, las aplicaciones de cosas que finalmente no son legales. O sea, ¿dónde están las reformas que realmente van a hacer que estas personas deban cumplir o deban acatar estos mandatos, que deban incorporar la perspectiva de género? Y creo que tiene que ver con una formación temprana para jueces, juezas y funcionarios del Poder Judicial, y tiene que ver también con una formación que permita en la relación con la ciudadanía no reproducir la revictimización que hoy día sucede, porque eso es importante considerarlo. ¿Qué pasa cuando, porque aquí, bueno, el sistema judicial lo entendemos también de forma un poco más amplia, y cuál es la primera puerta ante la justicia para una mujer o para una persona que sufrió violencia de género? Los órganos que pueden recibir denuncias, y ahí yo creo que hay un punto que es clave, porque muchas denuncias que se dejan de hacer, o muchas denuncias que se hacen y luego se desisten, pasan también por esa primera recepción. Y ahí también ocurre humillación, cuestionamiento, revictimización. Entonces, claramente aquí hay un vacío que tiene que ver con la formación. Quizás podríamos pensar en algo como hizo Argentina con la ley Micaela, para realmente hacer que esto sea obligatorio. Y en segundo lugar, creo que otro problema que tenemos también, es parte del sistema judicial, es que una vez que se han decretado, por ejemplo, después de una denuncia formal, una medida de protección para las víctimas de violencia de género, difícilmente esas medidas se pueden verificar que se estén cumpliendo, se puede hacer un seguimiento correcto. Muchas juezas nos han mencionado que tienen tremendos problemas cuando decretan estas medidas y después no saben qué es lo que pasa, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, porque ¿quién debe realmente rendir cuentas? Si ahí no hay un deber, si no tienen ni siquiera el poder para poder solicitar esa verificación. Yo creo que ahí hay un vacío que es bastante grave, porque si vemos los casos más terribles de violencia de género, los femicidios normalmente, y vamos hacia atrás para buscar si es que hubo denuncias o no, en la mayoría de los casos, si no casi todos o todos, siempre hubo denuncias. Entonces ahí yo creo que también estamos fallando.
Sí, muchas gracias a las dos. Yo tomo varias cosas de las cosas interesantísimas que ustedes nos han compartido. Bárbara decía esta idea de que las instituciones en general y las reparticiones tienen hoy día protocolos. Efectivamente, ese es uno de los grandes efectos que tuvo el movimiento universitario, por ejemplo, en las universidades. Hoy día más del 95%, si no, no tengo la cifra a mano, tenemos protocolos que hemos tratado además de incorporar una perspectiva de género justamente no solamente en la narrativa del texto, sino también en la aplicabilidad, porque hay algo muy relevante que tú señalaste en cualquier investigación que se realice por violencia de género en cualquier contexto, independiente que no sea necesariamente el contexto judicial, como son las investigaciones administrativas o disciplinares que se pueden hacer, y es el fenómeno de la revictimización. Yo diría que ese también es un tema que me parece sumamente relevante, porque a veces se nos olvida, y lo llevo y lo traigo, digamos, a propósito de temas que hemos visto este año con mucha fuerza, que es el uso de las redes sociales, por ejemplo, ya como un marco de denuncia o como un marco en que efectivamente se canaliza, digamos, esta, podríamos decir, decepción con un sistema, lo digo de manera general, porque comparto además que no es solamente una cuestión que tenga que ver con los jueces o las juezas, es en general un sistema que incluye a todos los que intervienen en esta cadena de justicia. Entonces, a propósito de eso, yo quisiera preguntarles a cada una de ustedes qué creen, qué estrategias podríamos tratar de promover desde los distintos espacios en que estamos las personas que trabajamos tratando de erradicar la violencia de género para evitar situaciones de revictimización o victimización secundaria. No voy a entrar aquí a precisiones a lo mejor que desde otra perspectiva más estricta podríamos hacer. Entonces, ¿qué estrategias para compartirlo con las personas que nos escuchan? Porque estamos en el contexto de noviembre, en que el 25 de noviembre efectivamente se conmemora el Día para la Eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, en un sentido general. Entonces, parece que el rol no deberíamos solo, o la misión, no deberíamos solo encargársela al sistema de justicia ni tampoco a los poderes estatales. Entonces ahí, si pudiéramos compartir un poquito ideas sobre esto. ¿Carola? Mira, sobre la revictimización y como para empezar, efectivamente creo que ese es una tremenda deficiencia que hoy día, claro, tiene la legislación, pero que finalmente se refleja y se profundiza en la función del Poder Judicial, y que también incide en esto que decía Bárbara respecto del control de las eficaces medidas cautelares respecto de mujeres que son víctimas de violencia de género. O sea, es inaudito que hoy día haya una dualidad de competencias de tribunales para conocer lo que significa violencia intrafamiliar. Y eso genera un camino interminable para la mujer, esa mujer que llega primero a hacer la denuncia al carabinero sin capacitación, sin conceptos sobre violencia de género, que recibe esa denuncia como mejor puede, y ya vimos en algunos videos que circularon por las redes sociales cómo ciertos funcionarios policiales reciben o más bien no dan una recepción correcta a esa víctima. Ese carabinero por lo general envía esta denuncia a juzgado de familia. En juzgado de familia hay un funcionario que puede o no tener capacitación, y nuevamente tenemos por segunda vez contando la historia, recontándola, tratándola que nos entiendan. Eventualmente ese tribunal de familia, si revisa las fichas, tiene esta señora o esta mujer afectada a alguna denuncia anterior, no, es maltrato habitual, vamos a la fiscalía, y ahí se refleja una segunda competencia donde hay que volver por tercera o cuarta vez a contar la experiencia dramática vivida ahora ante un fiscal, y ahí por lo general y con lo que uno conversa con jueces de familia realmente se diluyen las causas, la víctima se cansa, obviamente si lleva un comprahuevos indescriptible para poder obtener una respuesta del sistema judicial y un acceso a la justicia que sea efectivamente un acceso efectivo a la justicia. Entonces, la verdad que ¿dónde podemos mejorar? La obligación de proteger a las mujeres víctimas de violencia, de promover, de evitar que existan estos actos, es un deber de todo el Estado y de todos los órganos del Estado. Y esto no puede ser
un mero voluntarismo, no puede ser un mero voluntarismo de los jueces, de los policías, de los fiscales o de quienes ejercen hoy día las autoridades del poder público. Tiene que efectivamente comprenderse como un mandato legal, no es algo que si quiero o no lo tomo. Está en la Convención para la Erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, están las obligaciones en la Convención Belén do Pará. Entonces, la pregunta obvia es, ¿por qué si tenemos una obligación internacional no la estamos cumpliendo? Yo la puedo responder desde el órgano del Estado, que es el Poder Judicial, ¿por qué no la está cumpliendo? Y creo evidentemente que aquí falta capacitación y educación en derechos humanos, desde el funcionario que recibe la primera denuncia hasta el juez o los ministros que resuelven. Falta. Este año, por primera vez, se ofrecen cursos de perspectiva de género en la Academia Judicial para el próximo año, para todo el escalafón. Ya sabemos que hace 3 años empezaron los cursos de género para el escalafón de formación de jueces, pero ¿acaso vamos a esperar que esos jueces que están en formación lleguen a algún cargo para poder hacer efectivo todos los conocimientos y la internalización de la perspectiva de género como una obligación legal, constitucional? No, pues, no. Entonces, efectivamente, lo que hay aquí es un deber de capacitación, de educación y de internalización de todos los órganos del Estado en coordinación porque en violencia de género, en violencia intrafamiliar, vemos que realmente no la hay, ¿ya? Y en coordinación poder efectivamente prestarle a la mujer violentada el acceso a la justicia efectivo, sin revictimización, con funcionarios preparados, con un procedimiento que sea efectivamente cautelar para hacer efectivo la protección que debemos como agentes del Estado. Fíjate que con 2 cosas muy interesantes, bueno, todo muy interesante, pero quisiera marcar 2 cosas. Lo que tú planteabas de las obligaciones internacionales del Estado, y esto vinculándolo de nuevo a la nueva Constitución que empezaremos a trabajar, o que empezará el órgano constituyente, ¿cierto?, muy pronto, porque efectivamente una de las cuestiones que ha sido complejo para el sistema de justicia, y esta es una visión desde la academia, desde el derecho internacional de los derechos humanos, es la norma de armonización que tenemos en el actual texto constitucional. Entonces, al ser una norma de reenvío deficiente, como es el artículo actual, el artículo 5, que para decirlo para quienes nos escuchan y no son del ámbito del derecho, que es una norma que conecta el derecho internacional con el derecho doméstico, el derecho nacional, es una norma deficiente, imperfecta, que además es lo que ha generado que puedas tener sentencias o decisiones judiciales muy en la perspectiva de género, y por otro lado decisiones judiciales que realmente sorprenden ya por la rigidez o el formalismo, y además por la falta de consecuencia con obligaciones internacionales del Estado. Y en relación a lo segundo, algo que también me parece relevante, y también te lo dejo, Bárbara, para complementar el tema de la revictimización, es la importancia de hacernos cargo como sociedad e involucrar distintas miradas que no sea solo la jurídica. A veces pretendemos que el fenómeno de la violencia de género se va a resolver solo con cambios a lo jurídico. Un nuevo marco constitucional, que por supuesto es necesario y relevante, así al menos lo creemos un buen sector, digamos, de este país. El marco normativo, sabemos que la ley de violencia intrafamiliar tiene una serie de deficiencias, partiendo por el nombre, partiendo por los temas de doble sede, como decía la ministra, pero el tema de mirar esto interdisciplinariamente, y ahí apunto fundamentalmente el tema de la revictimización. Esto es más allá de las miradas jurídicas, ¿ya? Yo creo que ese es uno de los desafíos, así que Bárbara, para que nos comente. Sí, yo creo que es clave, o sea, lo que tú dices en torno a la interdisciplinariedad del abordaje de la violencia, porque la violencia de género es un fenómeno tremendamente complejo, y si uno lo piensa, incluso dentro del ámbito jurídico, incluso dentro del ámbito del Estado, no es solo un ente, un órgano del Estado el que además debiese hacerse cargo de este problema. Tampoco estamos hablando siempre de un enfoque sancionatorio, porque esa es la otra deficiencia, creo yo, que estamos siempre pensando en cuando el hecho ya ocurrió. Y el problema es muchísimo más anterior, o sea, se trata de un fenómeno que debemos apuntar a erradicar de la sociedad. Y para poder erradicarlo, para poder prevenirlo
nosotros necesitamos otro enfoque. El enfoque sancionatorio, que es más bien el enfoque penal o en el ámbito del derecho de familia, ¿nos ha servido? Sí, en algunos casos nos ha servido, pero de todas maneras no atentan contra el fenómeno en toda su magnitud. Yo creo que una forma de abordarlo interdisciplinariamente requiere, por ejemplo, que se produzca esta conexión entre los distintos sectores, nuevamente, del Estado, después podemos hablar del ámbito cultural, pero en el caso del Estado también esto se requiere una coordinación intersectorial. Aquí necesitamos que no solo el Ministerio de la Mujer esté involucrado, sino que también el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, de Desarrollo Social, el de Ciencia y Tecnología, es decir, bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que el género cruza todos los aspectos de la vida, por lo tanto, todos los ministerios aquí tienen un rol que cumplir. Pero es importante pensarlo de esa forma, porque yo creo que también el Estado de Chile ha hecho un poco como oídos sordos a este mandato de la transversalidad, que finalmente se traduce en la deficiencia de que tenemos políticas públicas que no apuntan realmente a erradicar el problema de raíz, desde el fondo. Creo que también tenemos que observar las cosas a las cuales nos hemos obligado cuando firmamos y ratificamos los tratados internacionales de derechos humanos, porque no es solo generar campañas y no es solo generar mayor sanción o que esto sea más armónico en un entendimiento más amplio de la violencia de género, sino que también nos hemos obligado a desarticular los cimientos socioculturales donde están los pilares de la desigualdad, de la discriminación y de la violencia. Yo creo que eso le ha hecho mucha falta al Estado de Chile. Yo creo que ahí hay una gran deficiencia y por eso creo que también es clave la nueva Constitución. Ahora, si tú me preguntas cómo salimos del abordaje jurídico y vamos a lo extrajurídico, bueno, ahí me parece que el principal rol tiene que ver con una transformación cultural que va de la mano con una educación distinta, pero no una educación que parte por casa, que no es esa educación que como si los papás o las mamás o quien sea que cría a los niños, en el fondo va a tener una mirada de género o va a ser feminista. No, acá hay un problema nuevamente, o sea, esto es un problema del Estado de Chile y como sociedad tenemos que hacernos cargo. Entonces la educación temprana para la socialización de niños y niñas y de adolescentes sin sesgo de estereotipos de género, ese es el principal desafío si nosotros pensamos en cómo entender el fenómeno de la violencia también como una transformación cultural, que va de la mano y muchas veces va impulsada por los cambios jurídicos, porque el derecho también sirve, si el derecho, si bien no es la última respuesta ni la única respuesta, yo creo por lo menos personalmente que promueve varios cambios, ha servido como motor de varias correcciones, por ejemplo, a la democracia, donde esta estaba fallando, con la ley de cuotas, con la paridad, o ha sido impulsor también de una comprensión más amplia del fenómeno de la violencia, por ejemplo, tipificando violencias específicas de género que antes se entendían como cuestiones culturales, meramente culturales, como por ejemplo el acoso callejero. Entonces, creo que esto tiene que ir de la mano y por supuesto que el desafío es ese, la interdisciplinariedad, así que yo me quedo con ese término y concuerdo contigo que ahí reside quizá el principal desafío para la sociedad chilena en lo que viene. Bien, lo que estamos conversando es súper interesante y a propósito de lo que nos decía Bárbara, yo quisiera preguntarles también, pensando en la importancia que tiene efectivamente la prevención, y esa también es una obligación del Estado en la que podríamos decir estamos absolutamente al debe con obligaciones internacionales. Desde tu rol en Abofem y desde tu rol, ministra, como presidenta de las MACHI, ¿qué estrategias debería pensar el Estado como un desafío si queremos realmente lograr una justicia con enfoque de género en las causas de violencia y que además incluye algo que es sumamente relevante? Ya hablamos de evitar la revictimización, pero además la reparación ya a quienes son víctimas, que es algo que también usualmente olvidamos, y es tremendamente importante desde las obligaciones internacionales. ¿Qué estrategias podríamos pensar el Estado debería desarrollar? Bárbara, comenzamos contigo esta pregunta. Gracias. Yo creo que tenemos quizá en el horizonte, a propósito del cambio constitucional, no solo esto que ya había mencionado sobre mandatos específicos a los distintos poderes del Estado, no solo el Poder Judicial, sino que me parece también interesante repensar cómo podemos hoy día reconfigurar una institucionalidad
en torno a la violencia de género, porque hoy día existen varios dispositivos que están a disposición de la ciudadanía. Son dispositivos que en algunos casos tienen mandatos legales que son bastante restrictivos. De repente incluso mujeres que van a solicitar asesoría en materias de violencia de género no la reciben porque esa violencia no califica en la violencia para la cual ese dispositivo en particular revisa, tiene o presta asesoría sobre eso. Y finalmente lo que genera también es que las mujeres choquen contra el aparato burocrático del Estado después de haber vivido una agresión o estar viviendo constantemente agresiones, y me parece que ahí también fallamos. ¿Cómo podemos diseñar hoy día una institucionalidad que realmente le otorgue a las mujeres un acceso a la justicia? Ya lo había mencionado la ministra en torno al derecho al acceso a la justicia, y cómo eso hoy día está bastante restringido para las mujeres y también para las diversidades sexuales que sufren agresiones por violencia de género. Y a mí me parece que ahí tenemos también un gran problema, porque si hablamos de reparación, también existen dispositivos hoy día que podrían apuntar a la reparación de víctimas, pero que también están sobrepasados. Hay demasiadas víctimas de violencia, no existen los presupuestos suficientes. Muchas veces el Estado, con este rol subsidiario exacerbado que tiene, lo que ha hecho es recargar la mano de las organizaciones sociales, de las fundaciones, de las corporaciones, para prestar servicios que debiese cubrir directamente. Entonces estos servicios se ven mediatizados por organismos que ni siquiera sabemos si además cuentan con las credenciales suficientes, si pueden dar abasto para dar cobertura también. Entonces yo creo que aquí hay un problema también de diseño institucional. Entonces, por un lado tenemos, claro, estos mandatos específicos que son tremendamente necesarios, porque hoy día nadie se hace cargo con consagraciones tan vagas y tan imprecisas en la Constitución como el Estado deberá o será deber del Estado. Pero ¿quién es el Estado finalmente? Porque ahí tenemos un problema, y tenemos un problema grave. Yo creo que también hay que pensar en cómo se van recortando los presupuestos, cómo hemos tenido un ministerio que ha cambiado de ministra casi tantas veces como el Ministerio del Interior. O sea, yo creo que hoy día también estamos dando señales bien equivocadas como país, cuando pensamos al mismo tiempo, damos un discurso que apunta a que las mujeres denuncien y las llamamos a denunciar ante un sistema que después de la denuncia no garantiza protección, que la misma denuncia produce revictimización y que posteriormente además la mujer lo más probable es que no obtenga reparación. ¿Y qué pasa además con los agresores? Yo creo que ahí hay otro tema, porque también es bastante complejo pensar que los agresores, no sé, muchas veces se patologizan sus conductas, entonces que tienen problemas de control de impulso y lo mandan al psicólogo y finalmente ahí no hay un problema de control de impulso. En la mayoría de los casos esto tiene que ver con una socialización diferente. Entonces también, nuevamente yo vuelvo al problema de la educación. Entonces, parte de la reparación es relevante a las víctimas, pero también hay que hacerse cargo de los agresores, porque lo que hay en esas conductas no es un problema patológico, no es necesariamente una enfermedad, y tiene que ver con cómo nos hemos socializado de forma distinta, y cómo las mujeres hemos sido menospreciadas por una cultura de la violencia, por una cultura de la violación, por una cultura de la violencia de género en particular. Entonces ahí creo que de todas maneras hay que apuntar a eso, hay que apuntar a un rediseño del Estado con una institucionalidad que realmente está a la altura del problema. Súper interesante y particularmente quisiera retener una de las primeras cosas que decías, Bárbara, porque efectivamente si esto es patente respecto de lo que ha sido la histórica situación de violencia a las mujeres, que ha sido de alguna manera o contra la cual el Estado ha sido absolutamente ineficaz, ¿ya? En el caso de las personas LGTBI, personas que se manifiestan desde una identidad sexual no binaria o desde las disidencias sexuales, efectivamente es más complejo aún, porque como tú dices, aquí tenemos la sociedad civil haciéndose cargo de acompañar, de reparar, y eso tenemos ejemplo incluso más allá de la violencia, por ejemplo, en los procesos de acompañamiento a niños, niñas o adolescentes trans. ¿Ya? Entonces lo que planteas es súper relevante, y pensarlo también en perspectiva proyectada hacia las personas de las identidades no sexuales que sufren una cantidad enorme de espacios de violencia o que viven
una cantidad enorme de espacios de violencia. Y ligando lo mismo, entonces, preguntarle, ministra, para el Poder Judicial y desde su experiencia doble, digamos, como ministra y también como presidenta de Machi, ¿qué estrategias tendría que adoptar el Estado? Bárbara ya hablaba de un cambio bastante radical, que tal vez muchas personas compartimos esa mirada. Para el Poder Judicial y para que pudiésemos realmente lograr este objetivo que para otros es imperativo, que es la incorporación de la perspectiva de género en la justicia. ¿Qué sería necesario? Mira, como lo hemos repetido bastante en este conversatorio, la verdad es que aquí es imperativo capacitar y educar. Evidentemente lo que necesitamos es un cambio social, un cambio cultural, donde lamentablemente esto no ingresa como quisiéramos todos solamente por la lógica de la incorporación de los derechos humanos, parece que el artículo 5 nos quedó corto, parece que realmente necesitamos una norma que sea totalmente programática en la nueva Constitución, que otorgue no solamente un mandato específico de respetar el principio de igualdad, sino que una norma específica para prohibir la discriminación. Entonces, en este sentido, como les refería, yo creo que esto tiene que partir, obviamente, inmiscuyendo a todos los entes del Estado, a todos los poderes públicos, a todos los órganos, desde la educación, desde los colegios, desde una educación no sexista, a las universidades, en todas sus ramas, a incorporar los mismos parámetros de no discriminación, de igualdad, de los que son los conceptos de género, de mirar esta sociedad tan multicolores que tenemos y verlo como una realidad y valorarlo realmente como la realidad que nos llena de tanta diversidad, valorar la diversidad. En el Poder Judicial yo creo que eso, claro, nosotros tenemos una fase que es podría decir que es meramente sancionatoria, pero en la formación de los jueces, en la formación de los operadores, en la formación de los empleados, podemos hacer ese cambio también, podemos incorporar estos estudios de género, la teoría del género, ver el correcto sentido de la igualdad, de la no discriminación, asumir nuestras obligaciones como un órgano del Estado y por ahí promover el cambio, porque si no tendríamos que esperar, como decía Bárbara, una ley que también lo pueda hacer. Pero ¿cuánto tiempo llevamos esperando la ley de violencia integral, la ley que garantice a las mujeres una vida libre de violencia? Entonces, mientras tanto, hagamos ese esfuerzo desde cada una de nuestras instituciones, desde Machi, por cierto, hace 7 años que venimos haciendo capacitación, y no solamente capacitación a jueces, a juntas de vecinos, a municipalidades, a organizaciones de mujeres, y así nos vamos involucrando y las vamos empoderando, y eso es bastante interesante en el trabajo. Sí, eso que plantean ustedes es central. Nosotros estamos absolutamente comprometidos en aquello que es la formación, la capacitación, la educación en todos los niveles, ya en los espacios formales, los espacios informales, y yo simplemente apuntaría, complementando lo que ustedes han dicho sobre este punto, la importancia que esa formación y esa educación abarque también el lenguaje, porque la forma en que nos comunicamos muchas veces puede reproducir ya ese contexto que valida situaciones de violencia, el poder identificar cuáles son los estereotipos, las construcciones que tenemos arraigadas sobre cómo deberían ser las personas y que afectan desproporcionadamente a las mujeres, y eso lo sabemos. ¿Ya? Y lo otro es pensar en algo bien interesante, y yo se los dejo porque creo que igual es un desafío, pensar a propósito de lo que decía la ministra, esta diversidad que tenemos nosotros enfrente como seres humanos, pensarla también desde la lógica de la violencia, porque las personas no viven violencia en un espacio en abstracto, la vivimos desde la realidad de cada persona. Por eso el enfoque de la interseccionalidad es tan importante, creo, en la educación, en la justicia, en el Estado en general. Ya no es la misma la realidad de una mujer discapacitada viviendo violencia de género que una mujer lesbiana viviendo violencia de género, que una mujer indígena, y claramente el contexto que vivimos este año en pandemia, con ese proceso que ojalá vayamos, esperamos todos, ¿cierto?, dejando atrás de este confinamiento al que hemos tenido que estar sometidas de acuerdo a las autoridades sanitarias y los protocolos, que no es nuestro tema acá. Evidentemente también ha sido una cuestión que ha problematizado mucho más esa diversidad de situaciones en que están las mujeres.
Bárbara y Carola, a nombre de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción, yo les quiero agradecer esta estupenda y motivadora conversación. Y quisiera dejarles, si ustedes quieren, una última reflexión, tal vez a modo de cierre, como mensaje a la comunidad principalmente universitaria que nos ve, que se interesa en estos temas, como parte de la labor que hace la dirección hacia la comunidad de la Universidad de Concepción y la comunidad nacional, por cierto, en general. Carola. Gracias, Jimena. Bueno, como una reflexión final y para poder cerrar y en el contexto en que estamos viviendo, me gustaría solamente señalar que me gustaría que la nueva constitución y los nuevos constituyentes, cuya mitad va a ser mujeres, hagan este real esfuerzo no solamente de involucrar el pensamiento femenino en la Carta Fundamental, sino que ratifiquen en esta Carta Fundamental el principio de igualdad como un real, con el real objetivo de no discriminación. Y la garantía que debe, yo creo que estar en nuestra Carta Fundamental, de la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres y espacios sin discriminación en todos los espacios públicos y privados de nuestro país. Eso hoy día hemos visto que es esencial, ¿ya? Y que no se ha podido lograr con solamente una declaración en el artículo 1 que todas las personas nacemos libres e iguales. Eso. Súper, un tremendo mensaje para quienes vayan a integrar el órgano constituyente y, por cierto, para quienes vamos a participar en distintos roles en ese proceso constituyente, porque ya la participación que tenemos como ciudadanas, como ciudadanos al votar, al elegir, nos debería llamar también a tener esa responsabilidad a propósito de lo que planteaba la ministra. Bárbara. Gracias. Yo quiero agradecer la invitación nuevamente a la universidad y a Jimena, por supuesto, y a la ministra Rivas por compartir este espacio. Y respecto de lo que ya se viene en el mediano plazo, me parece que es muy importante generar un vínculo con la ciudadanía y con la comunidad universitaria también, no solo con los estudiantes, sino con los académicos, los funcionarios, las funcionarias. Y creo que ahí también algo que nos compete a todos y a todas, más allá de quienes vayan a representarnos en el órgano constituyente, es cómo nos hacemos parte de ese proceso realmente. Nos apropiamos de un proceso constituyente que debe ser 100% ciudadano y totalmente democrático. Creo que van a haber muchas resistencias dentro de ese espacio precisamente para incorporar las temáticas vinculadas al género. Creo que eso pasa también por una mala comprensión de lo que implica la violencia de género, la desigualdad y las discriminaciones, y que muchas veces los problemas de las mujeres, los problemas de las diversidades sexuales se abordan como si fuesen asuntos morales, como si fuesen asuntos valóricos y no como si fuesen problemas de justicia y de derecho. Y creo que ahí también reside un importante desafío para que nos informemos y estemos preparados para dar esos debates, porque esos debates no van a pasar solo por esos constituyentes, sino que por toda la ciudadanía realmente informada. Fantástico. Bueno, dos ideas estupendas para iluminarnos, para motivarnos a seguir pensando. El camino que tenemos en Chile es largo y dentro de ese camino tenemos ahora un espacio nuevo para seguir avanzando con estrategias para erradicar, sancionar y sobre todo prevenir la violencia de género, como es la nueva Constitución. Así es que nuevamente muchas gracias a ambas y gracias a quienes han compartido este espacio y esta cápsula, e invitarles a estar pendientes y atentos a través de las redes sociales de las otras actividades de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Chao. Chao, muchas gracias.